nos van a hacer lo mismo desde el directorio y después el padre Javier desde una visión latinoamericana y el padre Pablo desde una visión de la Argentina, ¿no? Y como, bueno, cada charla nos va a ir enriqueciendo y nos va a ir ayudando a profundizar este tema, que es un tema complejo, digamos, ¿no? Que tiene muchos elementos catequísticos, pedagógicos, litúrgicos. Bueno, después ahora lo vamos a ver, ¿no? Queremos ir al concilio y pasamos a la segunda. Y nos dicen los papas que el concilio es una brújula, ¿eh? Y fíjense que una brújula no se usa solamente para mirarla, sino para marcar el rumbo, ¿no? No es solamente saber dónde está el norte, sino que, bueno, es una guía, ¿no? Este acontecimiento del espíritu que ha sido el Concilio Vaticano II, no lo leemos como algo del pasado, sino como esa brújula que nos anima a caminar. Y vamos a releerlo en esta clave de la iniciación a la vida cristiana para poder justamente nosotros hacer este camino, ¿no? Guiados por esta brújula que es el concilio, sobre todo con el espíritu del Concilio Vaticano II, que nos anima a renovar la Iglesia para que sea en este tiempo evangelizadora. Pasamos. Cuando hablamos del paradigma de la iniciación a la vida cristiana, podemos hablar así como de distintas épocas, ¿eh? Ahí Tertuliano decía, cristiano no se nace, sino que se hace, ¿no? Después, bueno, en la antigüedad ya se nacía cristiano, y bueno, hoy el paradigma es el del laboratorio de la fe. Podemos decir esto como conclusión de este rápido, exageradamente rápido marco histórico, podríamos decir? Las distintas épocas fueron proponiendo diversos modos como la comunidad cristiana inició en la vida de la fe a las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, y tenemos que ver cuál es el paradigma de nuestro tiempo. Qué lindo que podamos articularlo para que realmente lo hagamos realidad, y muchos puedan iniciarse a la vida de la fe. ¿Sí? Queremos entonces entrar en el concilio, y vamos a entrar por un texto que es muy bonito, que es la Gravissimus Educationis, que es un texto del concilio que nos habla de la educación. Y fíjense cómo este texto en el número 2 ya nos invita justamente a descubrir que la educación es un derecho para el cristiano, ¿no? Esto que han sido hechos hijos por el bautismo, tienen este derecho de ser educados, de ser iniciados, ¿no? Y en este camino de la iniciación, el texto destaca sobre todo algunas acciones educativas muy lindas, y la primera es la de la adoración, de enseñar a adorar a Dios. Es precioso esto, es decir, cómo todo arranca desde este vínculo con Dios que se hace realidad en este modo de orar tan profundo, tan lindo, ¿no? Entonces, y cómo nos invita el texto, que ustedes lo pueden leer, justamente a la iniciación también litúrgica y también a la iniciación en la vida de la justicia, dice, de la santidad, de la verdad. Como la Iglesia nos va mostrando un camino que tiene distintos elementos, ¿no? Pero al centro está sobre todo la relación de amistad con Dios, que en su plenitud se vuelve adoración. Pasamos al otro. Y esto se da, dice el 4, a través de la catequesis sobre todo, ¿no? La Iglesia, cuando catequiza, educa, ¿no? Y educa para que la persona pueda llegar a la madurez, a la plenitud de la madurez en la fe. Pasamos, sí. Y entonces, ¿qué podemos decir para que realmente esto sea, digamos, algo que nos ayude a transformar la vida de las comunidades y la iniciación cristiana sea realmente transformadora de la vida y nos inicie de verdad a una vida en plenitud, ¿no? Que justamente el valor que tiene el concilio es el de descubrir, digamos, la unidad
de la vida sacramental y del catecumenado como estos dos aspectos que van haciendo realidad la tarea evangelizadora de la Iglesia, ¿eh? Y que en definitiva también lo que nos invita a vivir el Papa Francisco en ese texto tan lindo de la Evangelii Gaudium 109, ¿no? Fíjense qué hermoso como todo esto podemos decir que es un desafío, ¿eh? Llevar adelante la vida, la iniciación a la vida cristiana para la comunidad será un gran desafío. Pero dice el Papa, los desafíos están para superarlos, ¿eh? Somos realistas, pero sin perder la alegría, ¿eh? La audacia y la energía. Dice, no nos dejemos, dice, robar la fuerza misionera, ¿no? Entonces, es decir, como en definitiva este deseo de profundo de tener esa parresía que no nos deje robar esta fuerza misionera que nos lleve a vivir la posibilidad de poner en acto, ¿no? Podemos decir la iniciación a la vida cristiana. Pasamos. Podemos decir que en concepto, vamos a ir a lo que es el concepto de la iniciación a la vida cristiana, ¿no? O sea, y el concilio nos va a ir como ayudando a descubrir los distintos elementos y los distintos aspectos que hacen a esta realidad y cómo este camino, todo este proceso de iniciación a la vida cristiana es complejo y muy rico, digamos, y tiene muchos elementos que tienen que ser unificados y vivirse, podemos decir, en armonía, ¿no? Y en principio hay algo muy lindo, ¿no? Lo consideramos esto en orden a esta expresión de la maternidad de la comunidad. Podemos decir así como una comunidad que engendra vida y que educa. Es como una mamá, digamos, ¿no? Ninguna mamá buena solamente pare un hijo, sino que también lo educa, le enseña a vivir, ¿eh? Y esto, bueno, esta es la característica linda de la iniciación, ¿no? O sea, una comunidad que genera, que engendra vida, pero también que educa para el crecimiento, y toda mamá buena quiere que su hijo llegue a la madurez de la vida. Y entonces, bueno, qué lindo que justamente en este sentido entendamos el concepto de iniciación, ¿no? No solamente como dar vida, sino que esa vida pueda desarrollarse en plenitud. Déjame el anterior, por favor. Entonces, debemos poner el foco sobre el horizonte ¿no? Teológico y educativo de la iniciación cristiana. O sea, es decir, esta vida que nace por un lado, pero también cómo se la educa, y en este sentido podemos ver esto que nos enseña la Iglesia, que es que la fe se educa, digamos, ¿no? La educabilidad de la fe, esa posibilidad de que la comunidad cristiana ponga los medios, articule todos los medios posibles para que justamente en ese ámbito la fe vaya madurando, ¿no? Y vaya haciéndose testimonio, compromiso, caridad, auxilio, ayuda, vida nueva. Y ahora sí. El término iniciación se empieza a usar a partir del Concilio Vaticano II. Es muy interesante ver quién lo introduce. Carlos Wojtyla, el que va a ser después el Papa Juan Pablo II. También junto al cardenal Lercaro. Son ellos los que, podemos decir, proponen, ¿no? este término que es de la antropología cultural, en definitiva, porque, bueno, habla de los procesos de iniciación de las distintas culturas o a un estilo de vida o una madurez de vida, ¿no? Y cómo entonces el Papa, el futuro Juan Pablo II, en ese tiempo cardenal Wojtyla, es el que propone este término y el concilio lo asume como tal.
¿Y en qué contexto pastoral lo propone, no? Él piensa que después, sobre todo, por ejemplo, en Redentores Missio u otros documentos del Papa, esto saldrá, o en muchos de sus discursos, saldrá nuevamente esta preocupación de él, ¿no? Que es los bautizados que no están suficientemente iniciados o formados en la vida cristiana. Entonces, por eso él propone este título interesante, mirar el porqué también de por qué se propone iniciación, digamos, ¿no? Entonces, hay detrás una preocupación, que después las chicas seguramente nos lo van a decir cuando nos hablen del primer directorio, de cómo arribar a la madurez en Cristo, en definitiva, ¿no? Cómo arribar a la madurez en Cristo, donde justamente el vivir la vida cristiana transforme también a la persona y a la convivencia, a la familia, a la sociedad, a todo el mundo, ¿no? Una verdadera transformación desde el Evangelio pasamos. Y entonces el Vaticano II tiene como punto de partida en una nueva conciencia eclesial que se redescubre sobre todo en la evangelización. Y como nos dirá después Pablo VI también, esta evangelización como una misión esencial de la Iglesia. Entonces, en esta clave es como entendemos la iniciación cristiana, ¿no? Una catequesis evangelizadora con este nuevo paradigma de querer que realmente las personas arriben, y las comunidades, a la madurez de la fe. ¿No? Y entonces, bueno, el concilio va a tomar sobre todo como dos aspectos fundamentales que ahora los vamos a ver en los textos. Me gustaba ir a los textos porque, bueno, justamente después ustedes van a tener oportunidad de tener el material y releer y meditar ustedes mismos estos textos que les van a ayudar justamente a ir descubriendo todos estos elementos que después vamos a tratar de poner en armonía y en unidad para que lo veamos todos juntos, ¿no? Pero hay así como dos acentos del concilio, ¿no? Redescubrir la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora, y lo vamos a ver como primero. Y después también restaurar el catecumenado, ¿no? Entonces, bueno, esto, sobre todo en esto de rescatar el catecumenado, se pone acento en el itinerario formativo, es decir, en este itinerario o en este proceso de transformación hacia la vida cristiana. Sí, pasamos. Fíjense que cuando hablamos de la unidad de los sacramentos, vamos a tener varios textos que nos van a hablar de esta realidad profunda que es la unidad, ¿no? Cuando el Concilio de Trento quiere, digamos, precisar el número de los sacramentos y definir, utilizando la teología sobre todo escolástica, va a precisar y se queda principalmente en cada uno de los sacramentos. Lo que se ve así como materia y forma o el ministro, ¿no? Como está presentado también de algún modo en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, es decir, está bien esto, ¿no? Precisar esto, pero también tenemos que, digamos, el concilio da este paso de mostrar justamente la unidad de los sacramentos, sobre todo de estos tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, donde la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, ¿no? Y como en definitiva la sacramentalidad se entiende como una armonía también. Entonces, ven, dice también el rito, dice la confirmación, para que aparezca más claramente la íntima relación de este sacramento con toda la iniciación cristiana. Ya el Sacrosanto Concilio 71 lo sugiere esto, decir, ¿no? Es decir,
Y cuando habla de toda la iniciación cristiana, no está hablando solamente de la sacramentalidad, sino también de este proceso formativo. Después lo vamos a ver, ¿no? Por tanto, conviene que la renovación de las promesas del bautismo preceda a al sacramento, digamos, ¿no? Fíjense qué linda sugerencia, es decir, cuando, digamos, litúrgicamente, cuando se celebra la confirmación, tenemos la renovación de las promesas bautismales allí. Y esto hace a la unidad justamente del bautismo con la confirmación, y también se sugiere que la confirmación se celebre con la Eucaristía. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí tenemos una invitación justamente a contemplar, digamos, la iniciación litúrgica como sacramental, como una verdadera unidad. Pasamos al otro texto, por favor. También en Presbyterorum Ordinis 5, el documento el otro era sobre la liturgia, ¿no? Este sobre la vida y ministerio de los presbíteros, de los curas, como decimos normalmente, ¿no? Pero los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se ordenan. ¿Ven? Como en definitiva el concilio nos va mostrando y nos va sugiriendo esta unidad sacramental, sobre todo lo que llamamos sacramentos de la iniciación. Pasamos a la otra. Y así también lo podemos ver en la Lumen Gentium, y pasamos a la otra, así no tenemos tanto problema. Y también en Achentes, los sacramentos de la iniciación cristiana nos libran del poder de las tinieblas. Ven, habla de los sacramentos de la iniciación cristiana, todos juntos. Interesante cómo, en definitiva, esto nos lleva hacia esta unidad sacramental. Bien, pasamos al... Entonces, ¿qué podemos decir? Que los sacramentos íntimamente unidos incorporan a los fieles a Cristo, haciéndolos capaces de cumplir en el mundo y en la Iglesia la misión propia del pueblo de Dios. Eso es decir, en este aspecto litúrgico sacramental, en la iniciación cristiana lo tenemos en cuenta. ¿Cuál es el fruto más lindo, podemos decir, o hermoso, o uno de los frutos más lindos y hermosos, mejor dicho, de toda esta reflexión del concilio? Va a ser el RICA, justamente el rito de iniciación cristiana de adultos, que se recupera y se articula, y que hoy se hace realidad en muchas parroquias, y qué lindo que esto, digamos, lo volvamos a recuperar, ¿no? ¿Ven? Donde también, digamos, donde la unidad sacramental se pone de manifiesto de una manera muy, muy linda, ¿no? Y fíjense que muchas veces también en las iniciativas que hay que después seguramente se van a presentar, de procesos de iniciación cristiana que no solamente son litúrgicos, sino que hay otros muchos, toda esta realidad también sacramental se da de una manera muy, muy, muy linda también, digamos, ¿no? Entonces, rescatar, por ejemplo, cómo en definitiva en otros procesos, por ejemplo, que se ven como iniciaciones como Emaús, o como el caso de la progresión de Scout, o distintas así realidades que en Latinoamérica se van dando y se van descubriendo como verdaderos procesos, también se da en ellas esta unidad litúrgica. Bien, pasamos. Vamos al otro aspecto ahora, de restablecer el catecumenado, en el cual se focaliza más en el proceso de educación, digamos, ¿no? En lo que es pedagógico, catequístico, no tanto teológico, litúrgico, ¿sí? Y entonces, Sacrosanctum Concilium, el documento sobre la liturgia del concilio, nos habla de restablecer el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas. Esto está ahora expresado, como decíamos, en el ritual, ¿no? Para la iniciación cristiana de adultos, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. De esa manera el tiempo de
este catecumenado establecido para la 64. instrucción, digamos, ¿no? Entonces, es decir, qué lindo que realmente, digamos, haya los tiempos y los espacios, podemos decir, donde, donde estos procesos se den en verdad, digamos, ¿no? Se hagan realidad por articular justamente los itinerarios y los procesos en distintos momentos, en distintas edades, que hagan posible que las personas vayan madurando en la fe a través de la escucha de la palabra, de la vida en común, de todo aquello que hace propio la vida que hace, digamos, bella también, ¿no? La vida cristiana en la medida en que justamente la vida de oración en común, de escucha de la palabra, de vivencia del testimonio de la caridad, hace posible, digamos, una educación integral de la fe. ¿Sí? Bien, vamos. Entonces, la naturaleza del catecumenado y la modalidad de instrucción de la práctica de transformarse en cristianos son precisadas en el decreto adyente que vamos a ver. Fíjense ahora cómo, en definitiva, lo que buscamos es esto, ¿no? Una modalidad de instrucción y de la práctica de transformarse en cristiano. ¿Eh? O sea, decir, ¿cuál será ese camino que esta brújula que es el concilio nos va mostrando y cómo lo podemos hoy articular y hacerlo realidad para que realmente se dé esa transformación y esa educación en la fe que lleven a una plenitud y a una madurez en Cristo? Bien, vamos. Entonces, la gente que nos dirá que lo que han recibido de Dios por medio de la Iglesia es la fe en Cristo, y todos estos que han sido bautizados, que han sido, sean admitidos, dice, con ceremonias religiosas al catecumenado. Y miren qué lindo lo que dice, que no es una recepción de dogmas y preceptos, sino la formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana. Está muy bueno esto, ¿ven? Es realmente como si fuera un noviciado. El término que usa el concilio es como de la vida religiosa, pero justamente el noviciado que hace, introduce a la vida religiosa, ¿no? Entonces decir, no, y como dice el concilio, y esto es muy lindo, no es una recepción de dogmas y de preceptos, sino una verdadera formación integral. Podemos decir que por eso tiene como modelo el catecumenado antiguo, se inspira, no es el catecumenado antiguo, sino que se inspira en ese modelo y trata de actualizarlo y llevarlo al hoy para que se dé justamente la transformación y se dé la madurez en Cristo. Bueno, bien. Y por esto el concilio tiene, podemos decir, como una sensibilidad educativa, que sobre todo en este punto 14 también la atribuye a la comunidad. Será la comunidad la responsable, podemos decir, y hacer crecer en la fe a las nuevas generaciones. ¿Ven cómo el concilio nos inspira a descubrir que no es solamente una labor de los catequistas, sino de toda la comunidad, donde cada área pastoral, donde cada persona de la comunidad tiene responsabilidad sobre la maduración y el crecimiento de la fe, sobre todo de las nuevas generaciones. Bien. ¿Qué más? Pasamos a la otra. Y esto en profunda unidad, porque en definitiva, lo que decíamos, queremos articular estos dos, sobre todo estos dos aspectos, digamos, ¿no? El litúrgico sacramental con el pedagógico catequístico. Entonces, es decir, en este nuevo paradigma tenemos que tener la unidad de la armonía, digamos, de todos los elementos y hacer, por así, en realidad una iniciación donde, por un lado, la gracia de Dios y la respuesta del hombre se vayan dando al unísono y haya por un lado la recepción de los sacramentos que nos incorporan por la gracia de la vida de la comunidad, pero también en esa misma comunidad una educación que nos lleve
a una opción libre de la fe y a una respuesta, educar la respuesta de la fe. Sí, salió, no importa. Al anterior, por favor. Así se puede apreciar tanto la dimensión litúrgica sacramental como la pedagógica catequística y todo en unidad armónica. Y así va asumido de esta manera el proceso evangelizador en este nuevo paradigma de la iniciación a la vida cristiana. Bien, pasamos a la siguiente. Y al centro la palabra de esto. Por eso tomo la Dei Verbum también como inspiración, habría que buscar, señalar así algunos puntos, ¿no? Este Dios que se revela en la historia, cuya centralidad de la revelación está en Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado, y que entra en diálogo con el hombre, un diálogo de salvación, y que es un diálogo que nos lleva a la amistad con Dios. Dios nos ofrece su amistad y su amor. En esto insiste mucho hoy el Papa León, y qué lindo que nosotros lo rescatemos justamente, ¿no? Es decir, como en definitiva el aspecto dialogal de lo que se llama hoy laboratorio de la fe, de esta iniciación, no es un añadido, sino que es una característica esencial y propia de cómo Dios se revela en la historia y dialoga con el hombre para brindarle su amistad que es gracia en nosotros, que es ese amor que va transformando nuestra vida y va haciendo realidad la madurez en la fe y el testimonio de aquellos que en definitiva se van incorporando a la comunidad cristiana y después son testigos de ese mismo amor para sus hermanos. Bien, vamos a la otra. Y entonces vamos a terminar con una descripción, podemos decir, de lo que comprendemos por iniciación cristiana, mirándolo desde el Concilio Vaticano II, como en una proyección. Qué lindo que podamos entonces decir, bueno, a ver, de todo lo que hemos visto, ¿a qué nos convoca o qué nos ayuda a pensar? Y bueno, entonces, ¿cómo comprendemos la iniciación cristiana? Primero como un proceso, es un camino, y por eso necesitamos de la brújula del concilio, del magisterio. Después vamos a ir afinando desde los territorios, desde la realidad latinoamericana, de Argentina. Qué lindo que justamente todas estas charlas nos lleven y estos encuentros que vamos a tener nos lleven a ir precisando y afinando este concepto de iniciación. Esto es una propuesta nomás lo que yo les dejo. Proceso de transformación auténtica y radical del que se convierte. Es aquel que opta por Jesús, en definitiva. Ese primer paso que damos porque Jesús nos atrae, ¿no? Esa respuesta, ese primer anuncio que nos lleva a querer conocerlo, a querer vivir con Él. Señor, ¿dónde vives, no? Y bueno, vengan y lo verán, ¿no? Ir a hacer el camino con Él, como los primeros apóstoles. ¿Sí? Auténtica y radical, entonces, y por la participación en el misterio pascual de Cristo. Ciertamente, por su Pascua es como cuando somos redimidos y renovados, somos hechos nuevas criaturas en Cristo. ¿Y esto cómo se cumple? Por mediación de la palabra, como dice Pablo, la fe entra por el oído, ciertamente que ahí la palabra es central, ese contacto con la palabra, una palabra viva, donde entra también todo el tema de palabra de Dios también como tradición, como magisterio, como vida eclesial, como testimonio de los santos, de los mártires. Hoy justamente que hablamos de Enrique Angelelli, ¿no? Qué lindo. ¿Ven? Toda la vida, todo lo que se hace palabra y nos enseña a vivir la fe. Y a través de los sacramentos, la consecuente incorporación a la vida plena de la comunidad cristiana. Ven como
En definitiva, somos incorporados en Cristo. Y el inicio de una vida nueva y un itinerario formativo suficientemente amplio y adecuadamente articulado, para que las personas puedan dar que la respuesta de la fe, en definitiva. Ven, esto es educar la respuesta de la fe, o sea, participar libremente, optar por Cristo, optar por la comunidad, y en orden a que justamente a una vida cristiana que manifieste el deseo de evangelizar, ¿no? Para una evangelización liberadora, en definitiva. Entonces, qué lindo ven cómo en esta comprensión, en esta definición, queremos justamente articular y armonizar todos estos elementos que veníamos viendo, para que justamente podamos pensar cómo vivir y cómo hacer realidad la iniciación. Bueno, yo quiero agradecerles por la paciencia, y qué lindo que podamos entonces ir al concilio para justamente no quedarnos en los años 60, sino vivir justamente con pasión, y poder hacer realidad este paradigma de la iniciación a la vida cristiana en la catequesis, pero en el 2026, pero ciertamente guiados por esta brújula, el Concilio Vaticano II. Si hay preguntas, si hay sugerencias, si hay algo, las escucho y las comparto ahora. Laura o Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Alejandro. Ha sido muy, muy lindo poder ir descubriendo el origen de este camino que venimos haciendo, como respuesta al Concilio Vaticano II, que sin lugar a dudas tiene que ser el horizonte, la brújula para la catequesis de nuestro tiempo. Así que, bueno, agradecerte mucho. Decirle a todos los que nos están siguiendo que todos los materiales los vamos a ir compartiendo, ¿sí? Los vamos a ir haciendo llegar los PowerPoint. Así que agradecer. En este momento, lo que vamos a hacer es escribir preguntas y resonancias. Los tiempos no nos van a permitir responder todas las preguntas. Trataremos de ver cuáles son las que resumen todas las preguntas para poderlas compartir. Nuevamente le agradecemos a Monseñor Luz su presencia. También está Connie Levalle, que es la secretaria ejecutiva de la comisión, también le damos la bienvenida. Y bueno, abrimos aquí el chat para todos aquellos que quieran ir colocando sus preguntas, sus resonancias, ¿sí? Muy bien. Mientras van escribiendo, bueno, María José dice: gracias, Padre Alejandro, por tu pasión por la catequética, excelente exposición, muy clara exposición. Cristian Centurión nos va diciendo. Padre Alejandro, una pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el énfasis más logrado, trabajado después del concilio en torno a la iniciación a la vida cristiana? ¿Sobre qué se ha hecho más énfasis quizás popularmente? A los pocos años del concilio se acentuó más lo litúrgico, digamos, ¿no? Lo teológico litúrgico, esto de la idea de la unidad sacramental, ¿no? La iniciación como un gran sacramento, por ejemplo, que fue algo muy, muy valioso. Pero por otro lado, bueno, después, con el tiempo, creo que también se va como equilibrando más también hacia esto, hacia este aspecto, digamos, pedagógico, catequístico, digamos, ¿no? Para realmente poder llegar a articular, ¿no? Y al centro de la palabra también, ¿no? Es decir, cómo vamos buscando esta unidad y en esta armonía que hace posible que, teniendo en cuenta, digamos, los tiempos y la cultura del tiempo, se haga realidad la articulación de la iniciación, ¿no? Pienso esto. Carolina Romero nos dice: importante lo del itinerario formativo, amplio y articulado. Eso el RICA lo tiene, por ejemplo, ¿no? Lo sugiere, es interesante, ¿no? Si bien, digamos, pone el acento
en lo litúrgico no olvida este dato del concilio, ¿no? Interesante porque a veces cuando pensamos la catequesis, por ahí la podemos pensar solo sacramentalmente y entonces nos equivocamos, ¿no? Porque en definitiva nuestro norte también está, lo que decíamos, en llegar a la madurez en Cristo, ¿no? De las personas y las comunidades. Muy bien. Acá un oyente de lujo que tenemos, que es Monseñor Du, que tiene ahí el micrófono, así que le vamos a decir que lo pueda decir él de viva voz, no más la pregunta o la resonancia. Bueno, gracias Alejandro por tu itinerario, que es muy lindo, y a mí me tocó de nuevo esto, que la comunidad tiene este sentido de maternidad, ¿no? Para la iniciación de la vida cristiana, y es tan importante, me parece, tenerlo y construirlo. Y entonces yo te hacía este eco, digamos, ¿no? Que me parece que hace un nexo muy actual con el tema de la sinodalidad, que estamos desde Francisco trabajando en las diócesis, ¿no? No sé si te parece hacer algún eco o una consideración que te venga. Iniciación a la vida cristiana, comunidad, sinodalidad sería. Ciertamente, donde cada uno de los actores tiene, en definitiva, su lugar, y entre todos, como dice el concilio, hacemos realidad esa iniciación. No es tarea solo de los catequistas, sino de cada uno de los miembros, que se preocupa que justamente sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Los niños, los jóvenes puedan tener verdaderamente un itinerario que los ayude a madurar en la fe. Gracias, gracias. A ustedes. Valeria Duarte dice, ¿esta iniciación es para todo laico a pesar del poco conocimiento adquirido con anterioridad? Lindo por ir a Francisco, ¿no? Es decir, en el pueblo de Dios todos somos evangelizadores, así que, y aunque nuestra fe sea muy pequeñita, o aparezca como muy pequeñita, puede llegar a ser muy grande, ¿no? Nuestro aporte en la medida en que somos miembros del cuerpo de Cristo, y realmente todos estamos llamados, según nos dice el concilio, a evangelizar. Y qué lindo que esto lo hagamos realidad también en esto de la iniciación cristiana. Nancy Sen dice, creo que la respuesta de la maduración en la fe pasa por esto de la participación libre, pero la realidad es muy dura en ese sentido, lo que me lleva a pensar que no estamos transmitiendo con pasión el mensaje. Sí, puede ser también, y también educar la libertad, digamos, ¿no? Muchas veces cuando se ha caído en un moralismo o en opciones así, sobre todo muy moralizantes, es difícil cultivar la libertad, ¿no? Y la libertad es necesaria para dar una verdadera respuesta de la fe, ¿no? Viviana Lagraña dice, en esta propuesta de armonizar y unificar criterios para el proceso evangelizador, ¿cuál podría ser la prioridad para punto de partida? ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Nos pregunta ella. Yo creo que hay una dinámica que es muy linda, que esta es que el Papa Francisco nos las propone, ¿no? Dios primerea, ¿no? Nosotros, en definitiva, dejar que Dios nos primeree, ¿no? Que sea Él el que, por eso yo ponía como centro esto, me gustó mucho lo de la adoración, ¿no? Es decir, como en definitiva, si cultivamos esa amistad con Dios y la hacemos realidad en nuestra propia vida, digamos, ¿no? Y vamos cultivando todos estos aspectos nosotros que nos lleven a la madurez, como maduros vamos a poder hacer madurar a otros, digamos, ¿no? Si no, nos quedamos nosotros mismos en un infantilismo como catequistas y difícilmente podamos acompañar a los demás en este camino de crecimiento y madurez. Gustavo Paró dice, el propio grupo de catequesis va mostrando una progresividad en la vivencia de la iniciación. ¿Qué te parece que se debería notar? Yo creo que me parece que en el grupo concretamente se debería notar fraternidad, diría, ¿no? Y cómo los distintos dones, los distintos carismas van poniéndose de manifiesto en la medida en que se hace un trabajo armónico, ¿no? Que nadie quiere ser más que el otro, sino que justamente vamos en la comunidad catequística descubriendo dones y carismas al servicio de esto, y lo vamos potenciando y articulando. Marita, más que una pregunta, una resonancia, dice, qué profundo el concepto de la maternidad, de la comunidad como madre, para cualquier edad, dice ella, ¿no? Para cualquier edad.
Marcela, Ahí estaría lindo lo de Nicodemo, ¿no? Cuando se encuentra con el Señor y le pregunta si de viejo se pueden nacer de vuelta, ¿no? El que nace del Espíritu a cualquier edad puede nacer, ¿no? acá Marcela Esteche dice, usted dice participar libremente, y coincido, dice ella, pero ¿cómo hacer que la familia de nuestros catequizandos comprendan que esa libertad no va de la mano con falta de compromiso? Cuesta captar su participación. A veces se nos agotan las ideas, pero persistimos, dice ella. Bueno, lindo que persistamos y seamos creativos para que, como decía Don Bosco, ¿no? A mí me gusta mucho esto de Don Bosco, él lo llamaba amorevoleza, ¿no? Realmente que ellos descubran que los amamos, ¿no? No solamente que nosotros los queremos, sino que realmente ellos puedan saber por nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestro profundo deseo de que puedan integrarse a la comunidad, ellos sientan que ese amor se hace caridad sincera, sencilla y cercana, que hay un Dios que los quiere abrazar y amar, y entonces en definitiva desde ese lugar es donde realmente podemos atraer a las familias, ¿no? No desde las imposiciones o desde otro lugar. Muy bien, muchas gracias. También muchas veces pasa que nosotros damos por supuesto de que las familias ya están iniciadas en la fe y también las familias necesitan ser iniciadas, ¿no? Ciertamente que son personas que como nosotros, o sea, todos necesitamos ser iniciados y como decís vos muy bien, Pablo, le pedimos que tengan una madurez que no tienen por qué tenerla si no hicieron este proceso de iniciación, tal cual. Muy bien. Giorgio Segovia dice, desde el proceso evangelizador, uy, se me fue, desde el proceso evangelizador, ¿cuánto tenemos que consolidar lo litúrgico en la catequesis que a veces lo dejamos de lado? Dice. Juan Pablo Isla dice, Padre Alejandro habló de iniciación cristiana en los scouts. Pues, supongo que debe ser una pregunta en lo que hace Juan Pablo Isla. Le vamos a pedir a Juan Pablo que después nos ponga mejor la pregunta para poderla explicitar mejor. Mary dice, pensando en mi comunidad y lo que usted dice con respecto a la libertad, nosotros tenemos la libertad de formarnos, pero es tan difícil conseguir esa formación, nos vamos quedando con lo que nos enseñaron cuando realizamos catequesis con los niños. ¿Cómo conseguir que los catequistas y la comunidad misma quiera y desee formarse para poder atraer a los jóvenes y a las familias? Dicen, más que todo un sentir, una resonancia, ¿no? Algo que sí está viviendo. Y muchas veces pasa que las mismas comunidades no han sido iniciadas en la fe, ¿no? O muchas veces hemos sido iniciados en el sacramentalismo, ¿no? Sí. Y eso también trae aparejado estas dificultades. Dice, claro, a veces los hijos van a catequesis por moda o algo cultural. ¿Cuál sería el consejo para modificar eso, no? Y es lo que recién decíamos, ¿no? También las familias tienen que formar parte de los procesos de iniciación, ¿no? Ser iniciados todos. Lo que se llama un poquito hoy catequesis en familia, digamos, más allá de un método, ¿no? Sino que en definitiva cuando miramos como catequistas la realidad, vemos que el niño está en un contexto familiar que muchas veces no tiene la capacidad de educar en la fe y entonces, bueno, tenemos que ayudar a esa familia también. Efectivamente. Fátima Padilla dice, los scouts trabajan 5 puntos de la personalidad, entre ellos la espiritualidad, en su promesa, primero Dios. Han surgido ya, después les contamos con respecto a los scouts y otras experiencias esperanzadoras de iniciación en la vida cristiana, que vamos a tocar el tema de algunas experiencias esperanzadoras. El padre Alejandro tocó el tema de los scouts, también del tema de Maús, y después les vamos a ir compartiendo también otras experiencias que vale la pena mirar en detalle porque ofrecen elementos que son muy importantes para analizar. Yo lo puse al solo efecto de no quedarnos solamente con la catequesis, sino mirar como en otros ámbitos, digamos, eclesiales, también hay procesos de iniciación en los movimientos también, ¿no? Que son muy valiosos y que nos ayudan a descubrir que iniciar a la vida cristiana se hace de muchas maneras, de muchos modos. Paula Leal dice, a partir del Concilio Vaticano II, ¿qué cambios considera fundamentales en la metodología
catequética para favorecer la auténtica iniciación a la vida, a la vida cristiana y no solo la preparación sacramental? Y bueno, esto de la recuperación del catecumenado como estilo, digamos, y sobre todo también el sentido de que la Iglesia esencialmente evangeliza, digamos, ¿no? Me parece que es lo principal, que lo hemos dicho en el... Una última reflexión y vamos terminando esta primera ponencia. Dice Daniel Espinosa, pensaba que los catequistas también debemos resetear nuestra propia iniciación. Algunos abandonaron la vida de encuentro con Jesús y se visibiliza en la participación eucarística, ¿no? ¿Cómo afrontar este desafío? Sí, porque en definitiva es también cultivar nuestra madurez. A mí me gusta siempre usar el ejemplo que usa San Agustín en Catequizandibus Rudibus, ¿no? Allí Agustín cuando dice que el que guía tiene que conocer el camino, no tiene que conocer el paisaje. Es como cuando vos vas a hacer una visita, no sé, a las cataratas o donde fuera un lugar muy bonito, y bueno, tenés un vaquiano, un guía que sabe por dónde va, te va mostrando el camino. La experiencia la haces vos, pero el otro conoce el camino, ¿no? No puede ser un neófito. Pero por otro lado, haciendo ese camino tantas veces vuelve también a volver él mismo a hacer la experiencia, y de esto se trata, digamos, ¿no? Creo que me parece que en la madurez nos lleva a que catequizando también nosotros nos catequizamos, ¿no? O sea, viviendo la experiencia de la catequesis también nosotros nos tenemos que dejar asombrar y transformar por Dios, ¿no? Y que estos procesos nos lleven a una madurez cada día más grande nuestra para realmente poder ser cristianos maduros que ayuden a la maduración de los demás. Muy bien. Y eso es importante, que seamos cristianos maduros y no más duros. Más duros. Sí, eso es fundamental, porque si somos más duros sonamos, no empezamos. Bueno, gracias por la paciencia, y espero que nos haya ayudado esto a comenzar esta reflexión que estos días vamos a compartir a la tarde con Laura y Eugenia, ¿no? A las 16:30, perdón, 18 estamos empezando la segunda sesión. 18:30. Perdón, 18:30. Les cuento el porqué de las confusiones con los horarios, porque venimos de tantos encuentros que se nos han cruzado los programas. 6:30 de la tarde, entonces. Efectivamente, ustedes a esa hora ya pueden conectarse. Y bueno, les agradecemos a todos, que mejor que empezar desde el concilio. Así que, bueno, vamos con alegría preparándonos para continuar estas jornadas tendiendo puentes. Les agradecemos a todos los que nos han seguido esta primera charla. Les recordamos que todas las charlas están siendo grabadas, ¿sí? Y que las podrán tener disponibles después para poderlas bajar. Asimismo, todos los PowerPoint, todos los materiales extras los van a poder tener en sus correos. Agradecemos también el auspicio de PTC Bonum, ¿sí? Que también nos ha estado ayudando con aportes para los catequistas a lo largo también del encuentro de catequetas. Para todos los que nos están escuchando, les comentamos que este editorial regala a todos los oyentes y participantes de este encuentro un código de descuento, ¿sí? Para que puedan adquirir materiales de formación para catequistas en su página de www.bonum.com.ar. Allí podrán acceder a materiales catequéticos ingresando allí y colocando el código ISCA 2026. Van a recibir un importante descuento, bastante lindo, porque ayuda a poder que sean un poquito más baratos los libros y poder recibir a vuelta de correo en nuestra casa esos materiales. Así que le agradecemos también este regalito que le hace a todos los oyentes de esta jornada Tendiendo Puentes. Recordemos entonces el código de descuento ISCA 2026 mientras dure estas jornadas. La página www.bonum.com.ar. Luego también les pasaremos el link, ¿sí? Y el código descrito para que aquellos que quieran aprovechar alguno de los libros puedan hacerlo, y agradecemos desde ya este acompañamiento y este regalo que nos hace la editorial.
Bueno, le agradecemos también a todos ustedes, le mandamos un cálido saludo a Monseñor Dus, a todos los catequistas que nos siguen de todo el país, y bueno, si Dios quiere, a la tarde nos volvemos. Nos seguimos a ver. viendo. Qué lindo que estemos todos a la tarde, así que los convocamos para que sigamos caminando este camino, guiados por la brújula del concilio. Bueno, muchas gracias a todos, cortamos la grabación y nos estamos encontrando en la tarde. Muy bueno.